Y una vez más se abre el parque de diversiones. Nuestro siguiente tema es el de presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Se conoce como presión atmosférica a aquella presión que ejerce el aire en cualquier punto de la atmósfera. ¿Qué es la presión atmosférica? Bueno, es un tipo de presión hidrostática, nada más que de gas. Es decir, la columna de aire que existe sobre un punto sobre la superficie de la Tierra. Una columna imaginaria de aire a la que se le mide su peso en un punto determinado en la superficie terrestre. Esta es una columna de aire y esta es otra columna de aire. Esta columna está sobre este punto de la Tierra, más bajo que si estamos sobre una montaña o un cerro. Como hemos visto, a mayor cantidad de masa de un fluido, en este caso de aire, mayor peso, y a mayor peso, mayor presión. Entonces la presión que está ejerciendo esta columna de aire sobre este punto de la Tierra, el punto A, es mayor a la que está ejerciendo esta columna sobre este punto de la Tierra en el punto B, es decir, arriba de la montaña. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor altura la presión atmosférica disminuye. Entonces, a una altura de 0 metros con respecto al nivel del mar, es decir, al nivel del mar en la playa, tenemos una presión atmosférica de 1 atmósfera, abreviado ATM, que es la unidad para la presión atmosférica. Entonces, a 0 metros de altura, es decir, sobre el nivel del mar en la playa, tenemos una presión atmosférica de 1 atmósfera. Conforme vayamos subiendo de altura en nuestras ciudades, la presión atmosférica disminuye. El cálculo se ejecuta de la siguiente manera: a menor peso de la columna, menor será la presión ejercida y viceversa. Una atmósfera fue definida como la presión atmosférica media al nivel del mar. Y el valor de la presión atmosférica a nivel del mar en diferentes unidades: en PSI 14.69, en bar 1, en pascal 101.325, en hectopascales 1013.25, en atmósferas 1 y en torriceles 760. Como podemos ver en nuestro cuadernillo, el cuerpo humano funciona mejor a nivel del mar, es decir, a la presión de 1 atmósfera. A gran altitud, es decir, conforme vamos subiendo, el corazón late más rápido para compensar la falta de oxígeno. A 8000 metros de altura sobre el nivel del mar se le llama la zona de la muerte. Es decir, te sientes que te asfixias, te falta oxígeno. Por eso los alpinistas llevan tanques de oxígeno, para compensar la falta de oxígeno. Aquí tenemos algunos datos de altura sobre el nivel del mar. En este caso, la que nos interesa a nosotros es Villa Juárez, Durango, que está a 1155 metros sobre el nivel del mar. Otra que nos puede interesar es Lerdo, Durango, que no varía mucho, o Gómez, ¿sí? O Torreón, que las alturas son muy similares. En los pronósticos del tiempo, en la televisión, cuando nos indican que hay un sistema de baja presión, se refiere a que está nublado. Es decir, si aquí hay nubes, entonces la columna de aire que estaría sobre este punto de la Tierra sería solamente esto. Por lo tanto, la presión atmosférica disminuye. De ahí que digan sistema de baja presión. Eso es indicador de que va a haber lluvias. En playas de Oaxaca, debido a una zona de baja presión, se registra un incremento en el oleaje y marejadas. Además, este fenómeno está provocando algunas lluvias. Aquí le tenemos la información completa. Una zona de baja presión ubicada al sur del Golfo de Tehuantepec, Oaxaca, se encuentra bajo vigilancia porque presenta condiciones favorables para evolucionar a ciclón tropical. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, la presencia de este fenómeno en las costas de Oaxaca ha ocasionado el incremento de oleaje y marejada, así como lluvias en la zona serrana de la entidad y algunos puntos de la costa. Junto al tema de presión atmosférica,
podemos observar los temas de presión barométrica y manométrica. ¿Qué es la presión barométrica? Pues no es más que lo mismo, la presión atmosférica, pero se le llama presión barométrica porque está medida con el barómetro. ¿Y qué es el barómetro? Bueno, no es más que un tubo de vidrio lleno de mercurio. Para los que no conocen, el mercurio es el único metal líquido en condiciones normales de temperatura y presión. Vean. Metal líquido. Este metal lo traen adentro los termómetros. Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, se dilata, es decir, aumenta su volumen, y el mercurio sube por un tubo delgado dentro del termómetro. El cual, al voltearlo, el mercurio intenta salir, pero lo detiene la presión atmosférica. Aquí hay un vacío, aquí se crea un vacío, por lo tanto, se crea una diferencia en el nivel de mercurio de aquí a aquí. Esa diferencia es 760 milímetros y le ponen Hg, el símbolo del mercurio, es decir, 760 milímetros de mercurio, algo así como 76 centímetros. Esa presión atmosférica es medida al nivel del mar, por lo tanto tenemos una atmósfera. Una atmósfera es aproximadamente 101.3 por 10 a la 3 pascales. Los milímetros de mercurio son conocidos como torricelis, por lo tanto 760 milímetros de mercurio equivalen a 760 torricelis. Es decir, un milímetro de mercurio equivale a un torriceli. Aquí está. Eso equivale a 133.3 pascales. Otra unidad de medida son los bar, que equivalen a 100 kilopascales. Entonces tenemos una equivalencia de una atmósfera, aproximadamente es un bar, es igual a 100 kilopascales. Otra unidad de medida son los PSIs. Aquí tenemos un barómetro, el cual nos indica que si hay baja presión, hay probabilidades de lluvia. Si hay una presión atmosférica alta, ¿qué quiere decir? Que va a estar soleado. Ahora, ¿qué es la presión manométrica? No es otra cosa más que la presión medida dentro de un tanque cerrado. El instrumento que se usa para medirla es el manómetro, algo así como esto. Es común ver en los tanques de oxígeno, de gas, no de los domésticos, sino de las pipas o de los tanques de gas que traen algunos vehículos, manómetros para medir la presión de ese gas. También es común ver a los despachadores de las gasolinerías que traen un instrumento como este. ¿Sí? No es más que un barómetro en forma de pluma. Las unidades son PSIs, que significa Pound Square Inches, que significa libras por pulgada cuadrada, o sea, unidades del sistema inglés. Aquí vemos otro manómetro en forma de reloj. Si se fijan, las unidades kilogramos sobre centímetro cuadrado o libras sobre pulgada cuadrada. Estas vienen siendo, las libras por pulgada cuadrada vienen siendo las PSIs. Si se fijan, son las unidades de presión, fuerza sobre área. La presión relativa la miden los manómetros. Por eso la presión relativa también se conoce como presión manómetrica. Cuando la medición del manómetro está por debajo de la presión atmosférica, da un valor negativo. Esto significa que la presión es menor que la presión atmosférica y esto se conoce como presión de vacío. Existen unos manómetros que solo miden presiones negativas. Estos se llaman vacuómetros. Aquí tenemos unos vacuómetros, uno digital
¿cierto? Que tiene multiunidades. Aquí tenemos uno que está en bares, bien, y otro aquí que está en milímetros de mercurio de tipo análogo. Entonces las presiones de vacío son aquellas presiones que están por debajo de la presión atmosférica. Entonces, dependiendo de la escala, comenzamos desde la presión atmosférica, en este caso desde 0 hasta 30 pulgadas de mercurio o menos 30 pulgadas de mercurio. En el caso de vacío absoluto, podemos decir que es 760 milímetros de mercurio o menos 760 milímetros de mercurio, para el caso que deseemos trabajar en milímetros de mercurio. Otras unidades que están aquí son el PSI, pero en este caso serían negativos, que es de menos 14.69 PSI, el vacío absoluto. Hay algunos manómetros que nos vienen con esta escala. El bacómetro digital, si vamos a trabajar en micrones de mercurio, la presión atmosférica es de 760.000 micrones y el vacío absoluto está en 0 micrones. O sea que mientras más estemos cerca del 0 micrón, es más perfecto el vacío que nosotros deseamos realizar. Esta es la unidad que se está tomando más estándar ahora mismo en micrón, porque es una unidad que es bastante especial, bastante sensible y que nos puede indicar un perfecto vacío. Bien, también utilizamos el Torricelli. Cuando estoy en vacío absoluto estoy en 0 Torricelli, o para este caso el vacío absoluto menos 1 bar, como estamos viendo para este bacómetro de tipo análogo. Pero como ya le estamos informando, las más comunes son las 30 pulgadas de mercurio o los micrones que estamos aquí observando. Entonces los manómetros son instrumentos que miden obviamente la presión manométrica. Las unidades comunes de ellos son, aquí tenemos pascales, bares, PSI, kilogramos por centímetro cuadrado, tal cual como estamos observando, dependiendo de la aplicación. Aquí en Colombia utilizamos mucho la escala de PSI, pero en otros países como Europa utilizan la escala del bar. Bien. Entonces, habíamos dicho que el manómetro varía su medida dependiendo de la altura. Por ejemplo, aquí tenemos dos manómetros, en este caso están cerrados, uno está a nivel del mar y otro está en el espacio. Bien, entonces a medida que nos alejamos del nivel del mar, menos masa de gas atmosférico se tiene y por tanto la presión atmosférica irá disminuyendo. Por tanto, cuando lleguemos al espacio, no vamos a tener ese efecto de la presión en sus gases, y aquí, si abrimos nosotros este manómetro en el espacio, simplemente de los ceros que nosotros lo llevamos de la Tierra, se va a bajar o va a marcar las 30 pulgadas de mercurio, porque ya hay un vacío. Bien, en cambio, si estamos aquí a nivel del mar, nos va a marcar que 0 PSI. Si nos vamos para Bogotá u otro lugar como La Paz, Bolivia, nos vamos a dar cuenta que ese manómetro, si lo cerramos a nivel del mar y lo abrimos en esos lugares, va a tener una bajada de la presión y vamos a estar en la escala de las pulgadas de mercurio, porque simplemente está siendo afectado por la poca presión atmosférica que hay en esos lugares. Entonces, ¿cómo afecta la altura mi medición en el juego de manómetros? Entonces, si el sitio de trabajo, ¿cierto?, donde usted está entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar, lo más seguro es que no vamos a tener inconveniente con nuestro juego de manómetros, ya que la variación entre 0 y 1000 metros es bastante pequeña. Pero cuando estamos por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, ya se comienza, ¿cierto?, a afectarse la presión atmosférica en una forma considerable. Como ves, la presión absoluta es la suma de la presión relativa o manométrica más la presión atmosférica. Lo tenemos aquí escrito: presión absoluta igual a presión relativa más presión atmosférica. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo visto hasta ahora. La presión atmosférica o barométrica es el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Para medirlo utilizamos el barómetro. Presión relativa o manométrica toma como base la presión atmosférica. Para medir utilizamos el manómetro y si solo medimos valores negativos utilizamos el vacuómetro. La presión absoluta toma como base el cero absoluto. Se utiliza para realizar cálculos teóricos. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la atmosférica. Vamos a ver si nos ha quedado clara la relación entre la presión absoluta y la presión relativa. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que
un manómetro nos da una medición de una presión relativa de 2 atmósferas y tenemos una presión atmosférica de 1 atmósfera. ¿Sabrías calcular la presión absoluta? Sabemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica o relativa más la presión atmosférica. En el ejemplo, la presión manométrica es igual a 2 atmósferas y la presión atmosférica es igual a 1 atmósfera, por lo que la presión absoluta es igual a 3 atmósferas. Como has podido ver, el aire sí pesa y la presión de este aire sobre nosotros es lo que llamamos presión atmosférica. En los balones es común ver esta indicación: inflese de tantas a tantas, en este caso de 4 a 5 libras por pulgada cuadrada o 0.35 a 0.42 kilogramos por centímetro cuadrado. Es la presión a la cual debe ser inflado el balón. Si se pasa de ese valor, el balón explotará. También en los neumáticos de los carros, es decir, en las llantas de los carros, vienen la máxima presión a la que debe de ser inflada. En este caso son 300 kilopascales o lo que es lo mismo 44 PSI. En este caso es un tanque hidroneumático y está desconectado. Como está desconectado, marca 0 PSI o 0 kilogramos por centímetro cuadrado. La escala roja es para los PSI y la escala negra es para los kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí estamos viendo un manómetro de un sistema hidroneumático que sí está conectado y vemos que ahí tiene una cierta presión. Vemos que ahí está marcando 35 PSI o 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Este hidroneumático sí está conectado a la red hidráulica de la casa, por lo tanto ahorita tiene presión. Si abren las llaves, esa presión va a disminuir, va a llegar a un punto donde se va a activar la bomba para volver a cargar el tanque hidroneumático. Luego que lo termine de llenar de agua, hasta cierta presión, aproximadamente 40 PSI, se vuelve a desconectar la bomba. Aquí tenemos de nueva cuenta 2 manómetros en un compresor de aire. Podemos ver ahí las escalas en las siguientes unidades: kilogramos sobre centímetro cúbico, kilopascales o bar, PSI o libras por pulgada cuadrada. Es decir, la presión que esté dentro del tanque hidroneumático va a ser la misma en todas direcciones. Por lo tanto, los manómetros los podemos poner en cualquier posición. En este caso, un manómetro mide la presión que hay dentro del tanque y el otro mide la presión que va saliendo a través de las mangueras para inflar ya sea las llantas o los balones. Recordando un poco el principio de Pascal, que nos dice que la presión en un tanque cerrado va a ser igual en todas las direcciones. Entonces, un balón o una llanta o neumático de un carro o un tanque de gas o un tanque hidroneumático que contenga un fluido, ya sea un gas o un líquido, dentro de él la presión va a ser constante en todas las direcciones.